Suscríbete a la Panterita. La dirigente curado. Opa, no está. Así que no es Olimpia. ¡Partidazo! El itagüeño no le dio respiro al Guma en un juego de altas revoluciones y un justo empate a 3 goles. Se disparó. General Caballero de Mallorquín sacó 12 puntos de ventaja en la intermedia, que podría acortarse hoy con el juego Capiatá-Tacuarí, pero tiene el camino allanado para ser de primera. ¿Y de Copa? Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Estamos arrancando Unión FC, como siempre, aquí día lunes, 11:32. Ganó Cerro el Clásico y vamos a hablar de eso, por supuesto, y de mucho más. ¿Qué pasa en Olimpia? Se van todos, se va la dirigencia, se va Pita finalmente a la segunda división de España. Lo charlábamos con Jota en la previa la vez pasada, pero bueno, todo el análisis del Clásico, la gran victoria de Cerro Porteño el sábado en casa ajena, en casa de Para-Uno, y todo lo que ha llevado esta fecha, por supuesto, Guaraní, gran líder hasta acá de este campeonato. Esto y mucho más en esta nueva entrega de Unión FC. Hola Nico, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Chipi, buen día. Saludos a los compañeros, a la audiencia de la radio. Se van todos en Olimpia, pero volvió Chipi y también Palacios. Hola Jota, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Chipi, un saludo cordial para todos. Hola Fede, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Chipi, buen día, cordiales saludos para todos. Guaraní quedó como segundo en el acumulativo con 38 tras la victoria contra Luqueño, y Cerro Porteño supera a Olimpia en la tabla acumulativa en este momento. 37 Cerro Porteño, 36 Olimpia. En este momento Olimpia es Paraguay 4 en la Copa Libertadores 2022. Y obligado a ganar el campeonato se le complica todo al equipo franjeado. Sin duda alguna. Bueno, se fue el técnico, se fue Orteman, llegó Landaida. Vamos a charlar más adelante con Quique también, el nuevo técnico franjeado. Olimpia tiene partido de Copa el miércoles, complicado, difícil frente al Flamengo, obligado a hacer 4 goles. Pero bueno, irá con esa ilusión que está tratando de contagiar Landaida más allá de este momento. Se va Pita a la segunda división de España. Lo charlábamos con Jota la vez pasada en la previa del partido. Y quiero un poco contextualizar con lo que a veces dice Nico. No sé si es lo mismo o no. ¿A dónde van los jugadores? ¿A qué liga? ¿A qué club? ¿Cuál es el sistema y cuál es la realidad hoy de nuestro fútbol? Ariel, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenos días. Hola Chipi, ¿cómo te va? Buen día. El saludo para todos los compañeros, para la audiencia de Mundial. ¿Cómo es en Olimpia, Ariel, el tema? ¿Qué pasa? ¿El último que apague la luz? ¿Se van los dirigentes? ¿Se va Pita? ¿Queda solo Brunote? ¿Cómo está el tema en Olimpia, Ariel? No está nada fácil, ¿eh? Sí, está realmente complicada la situación, Chipi. Hay que ver finalmente qué es lo que va a acontecer con ya hoy disuelto departamento de fútbol. El famoso consejo de fútbol que se había promocionado en su momento, con la presencia de Marcos Kanner, la presencia de Tony Mura, Ezequiel Fanego. Hace poco nomás había tomado, creo que medio y poquito nada más, Cirillo Domínguez, y también el presidente, ¿verdad?, la cabeza del club, que es Miguel Brunote. Después de lo que fue la derrota del sábado, la dura derrota que recibió Olimpia, finalmente presentaron renuncia los directivos, y en este caso específico Marcos Kanner, que por lo menos lo que pudo observar es sí, incluso a través de sus redes sociales había manifestado justamente eso, Chile. Ariel, perdón Nico, ¿quiénes de estos salientes eran parte de la directiva del Olimpia, Ariel? Todo menos Grillo. El único que no es de la comisión directiva es Cristian Domínguez. ¿Y todos estos también le renuncian a la directiva o solamente al consejo de fútbol? Kanner a la directiva luego. A Kanner se va de la directiva luego. Él ya salió del Olimpia. A la pucha. Kanner publicó una nota justamente en la que hacía mención a su renuncia. Él fue el único que de manera oficial por redes sociales, por llamarlo de alguna manera, hizo oficial, vale el juego de palabras, su salida de Olimpia como directivo. Sí. ¿Cómo de fuerte
debería estar el presidente, porque yo creo, y ya asumí con Ale hace un ratito, que estos que renuncian, estos dirigentes, no se van porque se perdió contra Flamengo o porque se perdió contra Cerro. Me parece que hay un disgusto encubierto ahí con el manejo del presidente. ¿O me voy demasiado avanzado, Ariel? Y yo creo que parte de eso también, Nico. Yo creo que es parte también de eso, de que no hay acuerdo entre las partes, vamos a decir de esta forma, entre el presidente, lo que piensa el presidente y lo que piensan los del Consejo de Fútbol, ¿verdad? Yo creo que ahí también, en su momento, ya hubo justamente, no sé si decirlo enojo, pero sí una disconformidad ya en el nombramiento de otros directivos que asumieron en su momento, de otros técnicos que asumieron en su momento. Por ejemplo, Ariel, contratación de jugadores, del técnico, Sí. ¿qué decisiones Una sobre...? suma de cosas. Los miembros del Consejo Ejecutivo, ¿han traído jugadores al club? Y el caso de Agustín Ale. ¿Qué trajo quién, Grillo? Tengo entendido específicamente que Grillo trajo Víctor Salazar. Ah, Salazar. Y en ese Sí. caso, ¿quién se hace cargo del jugador? ¿Se hace cargo el dirigente que trae, el club? Pues, por ahí va la pelea. Y yo creo que es el club, Chipi. Y yo creo que también por ahí va parte de algún que otro disgusto, seguramente. ¿Cómo se subsana esto? Es la pregunta. Ahora es cierto, llega aquí que la Andaida, ¿verdad? Pero el ambiente no está... ¿Cómo es el horno para bollos, como dicen? ¿Fede? A los dos jugadores que citaron, entre las incorporaciones de Olimpia, agregamos Edgardo Orsuza, quien fue una incorporación de último momento, entre los que ya jugaron. Después, por ejemplo, aparece Tobías Castellano de River Plate, que hasta aquí no tuvo minutos, ni siquiera fue al banco de suplentes. El lateral izquierdo que dejó buena impresión en River, dejó de jugar los últimos partidos con Celso Ayala y va a Olimpia como una de las incorporaciones, pero hasta aquí no jugó. Bueno, yo la verdad, mira que se despelota el hermoso Cerro Porteño con su goleada en para uno. Igual esto se corona, me parece, o se cierra con la gran victoria de Cerro el sábado, pero ya venía de un par de meses atrás, te diría, ¿verdad? Más allá de estos primeros resultados, Ariel, en el torneo clausura, esto del nivel del Olimpia, de los partidos que incluso ganaba, pero no convencía, más allá de la situación económica, ya es una cuestión de meses. Sí. Tocaste el punto ideal, el tema del convencimiento del nivel demostrado, teniendo en cuenta la calidad de jugadores. Se esperó mucho acerca de lo que podría o lo que pudo haber hecho Sergio Orteman, pero finalmente no convencía del todo el nivel que demostraba Olimpia. En algunos pasajes sí se tuvo quizá un nivel aceptable, pero finalmente no fue del todo el agrado, porque en muchos partidos no se llegó al nivel que deseaban los dirigentes. El directivo que estuvo en su momento habló digamos al aire, habló del tema de Orteman, fue Balota, ¿verdad? Que sabía, él había manifestado que él sabía que él era el que se opuso, digamos, a la llegada de Orteman y que no le estaba convenciendo el nivel futbolístico del plantel. Y después habló, bueno, a mí me encanta que me cierren la boca, cuando Olimpia había ganado aquel partido o había pasado del Inter, o no recuerdo otro partido. No, creo que fue ya en la primera fase, en la fase de grupos, cuando Olimpia gana ese partido ante el de Strongest y después clasifica de forma medio heroica frente a Always Ready, perdón. Always Ready. ¿Después cuál fue el último partido? Táchira, exacto. Necesitaba ganar por 4 goles, recibió 2, entonces hizo 6 y eso le valió para clasificar a octavos de final. Y ahí salió Balota a hablar, bueno, a mí me encanta que me tapen la boca y demás, porque semanas atrás había hablado. A ver, ustedes no se olviden que Olimpia habló hasta de recorte de jugadores. O sea, Brunote en su momento, cuando Olimpia estuvo mal en esa fase de grupo, cuando parecía fuera de la Copa Libertadores, se habló, el propio Brunote dijo, hay jugadores que no convencen, vamos a hacer un recorte. Hizo. Se fue Rodrigo. No, pero todo lo que le faltó se fueron. Por eso.
pero lo que le faltó, tuvo que Se quedó hacer con restas importantes. contra Guaraní, Lo mismo. contra Guaraní, contra Flamengo y contra Cerro, 3 partidos importantísimos. Olimpia jugó sin central. Exacto. Totalmente. Sí. Y dejó ir su central, dejó ir Alan Benítez, que en un momento también jugó de central, dejó ir Rodrigo, dejó ir Domingo, que te podía dar una mano cuando Richard bajó atrás. Todo por optimizar el tema presupuestario, ¿verdad? Pero y eso es lo que te costó. Él tuvo que, no te digo improvisar, porque los jugadores que vienen para eso. Pero convengamos que Olimpia dejó ir jugadores J, pero trajo también. ¿qué trajo? Y Ale trajo y no jugó. Ale trajo y no jugó, era la solución supuestamente ante la ida de Rolón y la ida caso de... que Castellano, no es un jugador que vos te vas y le buscas. Son jugadores en el mercado que son buena opción por lo presupuestario, por su situación en ese momento. O sea que Olimpia en vez de gastar 100 pasó a gastar 30. Sí, claramente lo dijeron eso 3 meses atrás. Ese fue el discurso. O sea, ellos tenían que bajar el presupuesto que tenían y soltaron jugadores que eran muy importantes, que todavía no tenían recambio. Lógico que necesitan recambio. Esos jugadores estaban al punto del recambio. Al igual que Richard, al igual que Roque, no van a estar 5 años más en Olimpia. Están al punto del recambio, pero hoy no les podés sacar porque hoy no hay recambio. Y yo creo también, en su momento las declaraciones no cayeron nada a los hinchas del Olimpia. Cuando manifestaba después de la dura derrota ante Flamengo, donde decía, quizás estaba en los planes llegar hasta cuarto de final y eliminarse contra Flamengo. Esa declaración del presidente no cayó nada bien tampoco a los hinchas, y por eso también hay cuestionamiento por parte de ellos hacia el presidente y hacia la comisión directiva en sí, ¿verdad? Pero yo particularmente no veo como el principal responsable al técnico. Así que hay jugadores tampoco que no dieron la talla, ¿verdad? Y no son jugadores, son buenos jugadores, pero uno tiene que sacarse de la cabeza que un jugador porque se va, y como dicen entre uruguayo y argentino, porque cruza el charco, después viene convertido en Pelé o en Maradona, ¿verdad? Pero hay que tenerle paciencia. Es un buen jugador Walter González, a mí me gusta, yo le vi desde chiquitito en las selecciones juveniles, pero él no tiene 10 partidos enteros, no tiene él en Olimpia, exagerando siempre. Pero no le dan el tiempo y tampoco se pusieron a tono, ¿verdad? Acá hablamos jugadores que algunos están lentos, que algunos... ¿Qué es lo que pasa en el mundo Olimpia? ¿Por qué se aburguesan? ¿Por qué se achanchan? No quiero decir. Algunos jugadores están en el club más importante de la República y ellos no se ponen a tono, ¿verdad? Una lesión es otra cosa. ¿A quién te referís? Por un resultado no diga que el jugador no está a tono, Nico. ¿Cómo no van a estar a tono si esto Olimpia corría más de lo que normalmente venía corriendo ahora? Que no salieron algunos partidos, no salieron bien por déficit que tiene hace 3 temporadas, déficit defensivo. Hace 3 temporadas que Olimpia cuando no tiene la pelota sufre, y hoy ya no tiene la pelota como antes. O sea, yo en eso avalo el trabajo de Orden. Orteman le dio otro estilo de juego, de cerrar un poco más, de que se vuelva un poco más, de correr un poco más, y en el palo a palo, que me parece que decidieron mal los momentos de jugar palo a palo, en el palo a palo le costó. Cerro claro, fue eso, claro. Yo diría, Jota, que hasta Orteman en muchos pasajes de su dirección técnica en Olimpia fue hasta contra su voluntad o su sí, no sé si principio, pero su idea de juego. Ahora yo creo que Orteman se adapta a las distintas circunstancias. Olimpia tiene un problema para mí de plantel en términos de, voy a utilizar el término de J, de frescura, que tampoco solucionó. Oigan, porque yo pensé que Alan Benítez era solución para eso, no solucionó. Volantes terminó trayendo. Hoy ganaste Quintana, Brian, Pita y González, que están dentro de lo que hoy tienen 10, 15, hoy ya no es más como aquel primer partido de Copa, que lejos de lo que uno puede esperar, digamos, para pero tenerlo como Pita solución. La pulseada, y tenía Pollo y Roque, o sea, no había mucho espacio también, ¿no? Es cierto, él tenía que haber ganado, cuando está en la fila tenía que ganar, pero está ahí. Pero, yo particularmente, con todo respeto, esperaba mucho más de Walter, o sea, las condiciones que él llegó a mostrar en su momento, pensé que iba a retornar de otra manera. No es el Walter del 2017 que retornó con todo, por ejemplo, y que justamente ese gran nivel y la cantidad de goles que hizo en aquel clausura
le valió a él para volver a ser transferido. Pita creo que en algunos partidos se justificó, pero también estuvo lejos de ser solución, ¿verdad? Se le dio más prioridad a Pita. Claro, ¿Sí? para esto que No ahora había pasa. lugar. Roque es tu estandarte, vos tenés que hacer que funcione todo con Roque. Y se le dio más, el que mejor adaptó eso en un momento fue Pita, ¿verdad? Pita apoyo, porque tampoco estaba Roque. Y ahora que Roque volvió, se va Pita, y en ese trajín hubo muchos recambios. Derli jugó de media punta, Pollo jugó de media punta, Pita jugó de media punta, Walter jugó de media punta, o sea, Camacho jugó también en un partido de media punta. Queremos hablar con alguien de Cerro, pero no habla nadie en Cerro, del equipo que ganó el Clásico. Lamentablemente no han habilitado notas para el día de hoy, lo estábamos buscando a algunos jugadores, pero no están autorizados por la jefatura de prensa de Cerro para poder dialogar. Una pena después del Clásico para charlar del Ciclón, de esta gran victoria histórica en Parabuno, con goleada incluida el sábado frente al equipo de Olimpia, recuperándose también un poco en el torneo local. Ariel, ¿qué más de Olimpia? No, te iba a decir nomás hace rato el tema en la conferencia de prensa de Sergio Orteman, donde le habían hecho esa consulta que tocó Nico, y es que había jugador con sobrepeso en su plantel, y cosa que le disgustó bastante a Orteman, porque él definitivamente dijo que no hay jugadores con sobrepeso, que estaban trabajando todo bien, pero sí le molestó bastante esa pregunta que le habían hecho en la conferencia de prensa post partido del sábado. Después, hoy el plantel ya va a trabajar a las 5 de la tarde en la Villa y queda concentrado porque mañana a las 7 de la mañana sale el vuelo que lo va a trasladar hasta Brasilia para el juego del día miércoles ante Flamengo en el cotejo de revancha por la Copa Libertadores. Entonces, hoy 17 horas se presentan y mañana a las 7 de la mañana ya viajan a Brasilia para el partido de revancha. Perdón, y acordate que te faltó Antolín. Te faltó un jugador de 36, 37 años y no pudo. Luis Cáceres. Claro, y Luis Cáceres, que era el que estaba teniendo más minutos ahí, el que tapaba todos los agujeros. Sí. No, mucho problema de plantel corto nunca había, porque uno siempre tiene 25, 30 jugadores. Pero el nivel de lo que venían jugando, los que ganaron minutos y hoy están posicionados y nadie duda es Quintana y Brian Ojeda. Hoy están instalados ahí, ¿verdad? Y Pita, que ahora se va otra vez. Pero ellos ganaron, eran jugadores que eran lo que hoy es Diego Duarte o capaz el Chico Zárate, que estaban ahí y nunca jugaban, ¿verdad? Hoy Quintana y sacando el sub-20. Hoy Quintana y Brian juegan por decisiones de necesidad del equipo. Y jugaron bastante. Hay que estar atento también a si no hay una... Sí. ¿Ojeda se va? Ariel, Ojeda es uno de los 4 que estaría en la lista, ¿no? Exactamente, por eso te decía, hay que estar atento también el tema de Ojeda, llevó sondeos, ofertas. El caso de Hugo Quintana, Pita que ya se va, ya lo despidió incluso la red social del club, y yo creo que están 4 en la situación de Tito Torres también en su momento, que lo querían de Brasil y según su representante lo siguen queriendo de Brasil, así que hay que ver cómo termina, porque si son buenas las ofertas definitivamente los jugadores se van a ver. O sea, Olimpia acá su prioridad es vender, es económica. Ahora mismo, sí. Más allá de que en el apertura el presupuesto había dicho el presidente, $1.100.000 era el presupuesto mensual. Ahora se redujo a 650.000 $650.000 y la idea es seguir bajando. La idea es seguir bajando y más aún después lo que es la eliminación. ¿Es coherente el actuar con lo que manifestó en su momento Brunote o no? Sacando de contexto si está bien o mal desde lo deportivo, claramente te despotencias, pero desde lo económico, desde la realidad de lo que necesita el mismo. Después el hincha te exige resultados, pero también muchas veces el hincha pide, bueno, díganos la verdad y díganos, olvídense del campeonato año, olvídense de la Copa, olvídense de ganar, de clasificar a Libertadores. Este año la prioridad es reducir el costo del plantel. Mira que en parte Bruno te lo dijo. No puedo decir la verdad, Bruno te dijo, estaba en el presupuesto de eliminarnos y se le vino a la gente encima. Por eso, pero a eso voy. Él es coherente o no con lo que dijo en su momento, porque él habló de la prioridad económica. Él habló de bajar, él no dijo vamos a apuntar a la Copa Libertadores. Viste que muchas veces se da este contexto de que el dirigente en verdad no lo dice, pero hace.
esto de reducir costos y de no apostar a lo deportivo y sí a lo económico. En este caso, Brunote no está siendo coherente con lo que dijo en su momento, pregunto, acerca de la situación económica del club. Porque, a ver, los saludo aquí que Landaida Jote y después que te dejo picando ahí la pregunta ya a Nico y a Fede también. Permití, Mariel, los saludo aquí que Landaida, nuevo técnico franqueado. ¿Cómo estás, profe? Un abrazo, muy buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, Chipi, saludos ahí al staff y estoy para escucharle. No, nosotros te queremos escuchar a vos, profe, al revés. Profe, mirá que tenés que lidiar con lo deportivo y también con el ánimo. Yo te noto así, ¿verdad? En estas últimas horas, cuando hablás, cuando expresás, cuando tratás de ilusionar un poco otra vez a la institución, al público, más allá de la heroica que se va a buscar el miércoles frente a Flamengo, pero te escucho así, tratando de motivar un poco después de un duro golpe el sábado, después de varios golpes en las semanas previas, tratando de contagiar un poco de ese positivismo con una nueva figura como la tuya que en su momento dio resultado. Quique, no sé si estoy tan equivocado. No, y sí, yo estoy acá como para cambiar los aires, ¿verdad? Tengo que tratar de que sea positivo todo esto, ¿verdad? Tuvimos una linda historia, como digo, que hoy ya es parte del pasado, que ahora seguramente se me va a jugar por de aquí para adelante, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros tenemos una historia que defender el miércoles. Tenemos que hacer primero un buen partido, intentar ganar y después ver si es que se puede. Está muy difícil, hay que decir la realidad. Estamos jugando contra un equipo que está muy bien, con mucha confianza, y nosotros estamos con cierta duda, bueno, pero hay capacidad y yo confío, ¿verdad? Y en el campeonato tenemos que ya ganar para comenzar a sumar, porque estamos sumando. Hola, profe. ¿Me escuchas? Hola, ¿cómo profe, estamos? Nico. Sí, te escucho. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estamos, Nico? Bien, profe, gusto escucharte. En las conversaciones con la directiva para que asumas este nuevo desafío en tu carrera, te piden que te vayas a hacer lo mejor posible para ganar el partido, aunque sea por 1-0, pero que se deje bien plantado el nombre del Olimpia siempre jugando a visitantes. Si es 4-0, mucho mejor, con el equipo que vos creas conveniente, o priorizar ya la gente joven del Olimpia. No, a mí nunca, por suerte, hasta el día de hoy, nunca me han dicho quién tiene que jugar, ¿verdad? Nosotros sabemos dónde estamos y nosotros tenemos, el club que tenemos que cuidar el prestigio, ¿verdad? Y eso es poniendo lo mejor que tenemos. Como te dije, vamos primero a intentar estar a la altura del partido, después intentar ganar, y como tercer paso es intentar clasificar, ¿verdad? Yo sé que es muy difícil, pero es lo que nos toca, ¿verdad? Profe, ¿quiénes van a trabajar contigo en el cuerpo técnico? Y está el profe Vareiro, Franco como PF, Julio como asistente 1, Luis Monzón como asistente 2 y el arquero Juan Fernández. Y vamos a sumar una persona más que lo vamos a hacer seguramente después de la vuelta. Todo se hizo muy rápido y entonces vamos a ir acomodando las cosas. ¿Sería alguien externo al Olimpia, ese asistente? Externo, así mismo. Uh-huh. Profe, ¿quién es tu nexo directo con la directiva, o el contacto se da directamente con el presidente? ¿Hay alguien con quien hablas aparte del presidente? Yo hablé directamente con el presidente, con el resto del departamento de fútbol. Creo que renunciaron todos. Tengo buenísima relación con todos los que renunciaron, pero es una decisión de ellos. Acá leo, Quique, porque seguro vas a trabajar con él, que Cristian Domínguez no renunció. Estaba manifestando a Radio Cardinal que él no renunció, que él no se fue, que él es un invitado del presidente. Y tengo entendido que va a continuar, ¿verdad? Y supongo que, bueno, será una de las personas con las que vas a tratar ahí de cerca, que era un poco el nexo también entre la directiva y el plantel. No sé si desaparece así como tal la figura del consejo futbolístico, o como se le llamaba en su momento, del departamento de fútbol, pero creo que va a continuar allí. La verdad que no, yo toda ayuda que pueda recibir de parte, y más la que puedo decir que el apoyo de ellos, me parece muy importante. Yo tengo, como te digo, una muy buena relación con todos los directivos, porque ellos siempre estuvieron
con nosotros para ayudarnos en la formativa. Hoy creo que tenemos una de las mejores formativas del país y ellos siempre estuvieron con nosotros para colaborar todos los que están ahí, entonces tenemos muy buena relación y que ellos hoy hayan denunciado es una decisión de ellos que habría que preguntarle por qué, y yo sé perfectamente que no es porque yo vine, ¿verdad? ¿Ya dirigiste tu primera práctica o todavía no? Sí, ya dirigí ayer ya dirigí. ¿Hablaste con Roque? Con Roque a grandes rasgos, porque ellos estaban haciendo su recuperación. Yo ayer quería verle a los que no venían participando, porque a los que venían participando mucho, yo tengo ya un análisis más o menos de cómo venían, ¿verdad? Y a mí era muy importante ayer a verle a los que no venían participando para saber en qué forma estaban. Pero está él a disposición como profesional que es, ¿verdad? Sí, Roque, sí, yo creo, hoy es su cumpleaños, aprovecho para saludarlo, ¿verdad? Y sí, yo ayer todos los que jugaron, estuvieron en el clásico, el único que tuvo una pequeña sobrecarga, pero creo que llega es Saúl, después está a toda disposición. Y los que venían lesionados, ninguno está habilitado. Profe, se habla de varias salidas después del partido contra Flamengo, ya se confirma lo de Pita, hay varios nombres que suenan para ser transferidos. ¿Qué pensás sobre todo esto? ¿Puede de alguna manera jugar en contra a esta planificación inicial que tenés de cara a la recta final del año? La verdad, no me preocupa demasiado, porque sí, para el club es conveniente, ¿verdad? Y nosotros siempre, yo vengo de la formativa, siempre estamos pidiendo espacio para los chicos. Yo sé que hay chicos que si nosotros necesitaríamos, ellos van a estar a la altura de asumir responsabilidades. Entonces, en ese sentido estoy tranquilo y puede ser una oportunidad para los chicos de formativa. ¿Qué partido hay que jugar el miércoles, Quique? Yo sé que está complicado, está difícil y lo sabes más que nadie, ¿verdad? Pero dentro de eso habrá una ilusión, algún sueño que tenés allí. ¿Qué partido te imaginas desde lo táctico, lo estratégico? ¿Cómo hay que jugar ante un equipo muy muy bien armado y muy complicado y muy top, como es el Flamengo hoy en Sudamérica? Y yo creo que no hay que darle mucho espacio. Es importante terminar la jugada, porque su transición ofensiva realmente es muy rápida. Me hace acordar mucho al equipo de Argentina, no sé si te acordás que jugaba con Messi y María, y que vinieron a jugar acá eliminatoria de Messi y María y el Cum, cuando andaban en el aire, y otros jugadores están así, ¿verdad? Pero no hay que darle espacio, tratar de cortar rápido el juego y sobre todas las cosas tener el balón, porque sin el balón no pueden hacer nada. Correcto. Bueno, Quique, ¿un equipo en mente ya lo tenés o lo vas a trabajar en estos días, en este par de días? Y la verdad que hoy recién termina la recuperación de los jugadores que jugaron el clásico, ¿verdad? Pero ya tengo en mente, mañana sería la parte un poquito táctica que vamos a hacer, pero ya tengo casi definida. Ajá. Correcto. Con ¿Dista Richard... ¿Dista mucho de lo que presentó el sábado Olimpia o no? No demasiado. Yo no soy de cambiar demasiado tampoco, porque parece, si uno viene también y cambia todo, parece que está todo mal, y yo no creo que haya estado todo mal. Yo creo que hay unas cosas que hay que ajustar y se puede encaminar. Con Richard en el medio, ¿no? Y yo de nombre no me gustaría hablar, pero a mí me gustan que los jugadores generalmente jueguen en la posición donde más puedan rendir. Profe, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo y éxitos. Un abrazo, y te digo, Chipi, una cosa, realmente te envío, a mí me gustan todos los deportes como hoy, que está en la Olimpiada, una envidia sana que te tenía, y muy buen trabajo. Te agradezco, profe. Pensé que le iba a decir que estuvo bien cubierto su puesto mientras él estaba en Tokio. ¿Cuál fue el deporte que más te gustó? ¿Cuál disfrutaste más? Y a mí, yo soy amante del básquet y el vóley, me encantó más porque estaba en un equipo sudamericano. Sí. Y los deportes colectivos me gustan mucho y sigo bastante. Sí, el vóley la rompió toda, como se dice esta vez. Siempre fue interesante, pero es como que se generó algo
distinto en esta ocasión con la presencia de Argentina y de Brasil, ¿verdad? Que bueno, Brasil históricamente ha sido una potencia y Argentina se metió ahí de vuelta en la conversación con esta generación de jóvenes que se fue a Tokio. Gracias, profe, un abrazo a la distancia, sí, muy amable. No, dale, listo. Quique Landaida, técnico de Olimpia, que va a dirigir el miércoles frente al Flamengo en Brasil. Segundo ciclo de Landaida como técnico interino. ¿Cómo le fue la primera vez? Había tenido un ciclo en el 2020. 3 partidos, 3 victorias. Él fue parte del título 45 de Olimpia. Hablamos del torneo clausura 2020. La transición entre Garnero y Gorosito había quedado a cargo de Landaida. ¿A quién le puso el de volante? ¿A Torres fue Jota que cambió un poco el equipo? Él le empezó a poner a Brian Ojeda. Jugaba sí. Rodrigo con Richard. Pero Richard a la izquierda, a Diego. Diego seguía en el equipo. Pero Diego ya estaba. Sí, Diego venía con Gorosito y con... No, Gorosito vino después. Para mí que Torres... Yo creo que creo que lo puso a Torres. Torres aparece con Gorosito. Si con él también ya me parece. Me permiten que... Por eso yo decía... Yo creo que él lo puso... Es más... Yo no sé si él... Sí, él lo que hizo fue... Justo Richard también estuvo lesionado o expulsado. Richard no estuvo en los primeros partidos. Y él sacó el hombre que se metía en la línea. Sí. Porque a él le gusta más que los volantes disputen la pelota más arriba y no queden tan lejos en un rebote o en una salida. Después cuando volvió Richard se volvió a meter en la línea, pero ocasionalmente según la presión del rival, ¿verdad? Para hacer el 3 contra 2, pero no como inicio de salida. Él le sacó más, jugó Brian con Rodrigo. Brian o Rodrigo, y sí. Yo creo que por izquierda jugaba Diego Torres. Puede ser. Me parece que él lo comenzó a poner a Diego. Vos tenés ahí... Aquí tengo la planilla de Olimpia San Lorenzo, que fue el primer partido de Landaida como técnico del equipo franjeado, jornada 3. Aguilar, Otálvaro, Alcaraz, Polenta, Ergas, Ale Silva, Rodrigo Rojas, Brian Ojeda, Jorge Recalde, Pita y Derlis González. Ese fue el equipo. Y Torres estuvo como suplente, pero no ingresó. Ese fue el primer partido. Derlis no había ingresado en esos últimos partidos de Garnero, que él venía de una lesión también. Yo no... No, Derlis se lesiona... Creo que Derlis se lesiona en ese partido contra San Lorenzo que mencionamos. En noviembre, porque Derlis tuvo un proceso largo de recuperación y volvió a jugar hace poquito. Sí. Ya con Orteman. De volante por izquierda Derlis en ese equipo. Porque ¿se acuerdan que Ale Silva después Gorosito lo cambia por izquierda, lo vuelve a poner por derecha? Bueno, veamos qué pone Landaida el miércoles frente a Flamengo, partido que va a definir la suerte de Olimpia en la Copa Libertadores de América. Complicado está el panorama. Olimpia está obligado a hacer 4 goles, ¿verdad? 3 goles no le alcanza el equipo. No, 4 goles y no recibir. 4-0 clasifica, 4-1 penales. Igual sería una epopeya muy grande, o sea, no. Hoy uno analiza fríamente, sacando todo tipo de entusiasmo, de fanatismo, o de optimismo, y es imposible. Ahora, después, bueno, el fútbol nunca está todo dicho, y se puede dar una noche heroica y se da. Pero en la realidad, tanto para el optimista como para el pesimista, y ni hablar el de realista, es una cuestión casi imposible. Después, bueno, el fútbol a veces tiene sus metejones, y en una de esas se puede dar. Tenemos que hacer la pausa, 12:03, y a la vuelta analizamos el clásico, la victoria de Cerro, lo escuchamos el Chiqui Arce en conferencia de prensa, escuchamos los goles también del Ciclón y la victoria de Cerro en cancha del Olimpia por 3-0, gran victoria, gran goleada. Nico. Antes de irnos, 0986-800-086 al 117 dice Olimpia, antes vendía su delantero al Bayern Múnich, ahora vende a clubes de la B de España. Es un tema que vamos a debatir, vamos a tocar del club. Y el 296 dice Vía desde Paraguay, de Olimpia nomás van a hablar, pregunta. Y ya aclaramos que lástima que Cerro no puede hablar nadie, no se habilita nadie, vamos a hablar de Cerro, pero sería bueno, así como encontramos con facilidad a otro protagonista que hable alguien de Cerro también, principalmente después de ganar el clásico, ¿verdad? Pero Isidro Pita se va de Olimpia con 25 partidos jugados y 5 goles. Va al Recreativo Huesca. Un gol cada 5. Sí,
Así es, que le ganó 2-0 a Eibar en la primera fecha, jugó el día viernes. Su técnico es el mexicano Ignacio Ambriz, de 56 años. Huesca, buen jugador fue Ambriz, luce la camiseta azulgrana. Vos sabés que vamos a debatir después, pero si a Pita le va medianamente bien, allá por su edad, su físico y hasta su marketineo que le pueden dar, fundamental, que es fundamental, quiera o no, esta pavada de festejar los goles como pavada, digo en el buen sentido de festejar los goles como McGregor, allá le va a dar más prensa, quiera o no le va a dar más prensa. Así o sea, ya está la foto que acabamos claro, de publicar. Ya le presentan así, ¿verdad? Con su apodo, luego que el vikingo es buen apodo. El festejo del gol llega a meter uno el primero, sí o sí va a salir en marca. Fundamental, no le pusieron el motochorro, mira si le iban a comprar al Barcelona el motochorro. Es que no, ¿cierto, Jota? Cierto, mira si el Barcelona que trabaja para la UNICEF a comprar el motochorro. No, y este tipo de cosas, no, es que eso, vos, fundamental el apodo. Quiera o no, el tema de la barba que usa, de la pinta que tiene, el porte que tiene, la presentación, le va a jugar a su favor. Obviamente después tienes que rendir en la cancha, nadie te va a comprar por tu imagen nomás. Sí. Pero ayuda, quieras o no, ayuda. Y en el marketing ayuda. Se va a esperar un gol también para ver si sigue festejando así. Totalmente. Acá le hicimos acordar, ¿verdad? Por eso digo, más allá acá hizo un gol cada 5 partidos, o sea, ya llega a arrancar bien, va a ser tenido en cuenta por otros equipos que necesitan ese tipo de jugadores, ese tipo de delanteros. Después vamos a debatir igual a dónde se va, porque a la segunda, porque al Huesca y otro tipo de cosas que lo charlábamos con Jota en la previa la vez pasada, que ya apuntaba a eso, y que Nico suele también hablar cuando hay jugadores que van, qué sé yo, a ligas menores, digamos, o de menor importancia. Hacemos la pausa, 12:06 y ya venimos y analizamos el clásico. Antes, aguántenme un segundo, está Grillo. A ver si lo saludamos a Cristian. Cristian es Víctor, ¿no? Sí. A ver, lo tenemos en línea. Cristian Domínguez, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes. ¿Cómo andás? Cristian, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? Un abrazo. Hola, Titi, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo te va vos? ¿Todo bien? Bien, fuerte. Ahí te leía Cristian en redes sociales, ya hablando con los colegas de Cardinal. Queríamos charlar contigo, también profundizar un poquito sobre el tema. Bueno, vos, para aclarar esto, y lo decíamos, lo charlábamos también al aire, vos no te vas, o sea, vos te quedás, sos parte de este grupo de trabajo, ¿verdad? No sos parte de la directiva en sí, pero sos parte del grupo de trabajo de Olimpia, y te mantenés, te quedás. Sí, así es. Uh-huh. ¿Por qué se dijo que te ibas? ¿De dónde? ¿Cuál fue? ¿O por qué crees que se dio eso? No sé, no tengo idea. No sé. Se tomó, creo que esa misma noche, esa información, ¿verdad? Y no tengo idea. No sé. También creo medio normal, ¿verdad? Porque dice que una cosa arrastra la otra, ¿verdad? Renuncian 3 Claro. Y bueno, era entendible que crean que se renunció todo el mundo, ¿verdad? Pero les comprendo muy bien a mis compañeros. Ellos tienen un problema más profundo, que es dirigencial ahí, de un tema interno entre ellos, que no voy a comentar al aire. Claro. Pero no, yo creo que en este momento, yo particularmente creí que en este momento tenemos que quedarnos, ayudar a reencauzar este tropezón fuerte que tuvimos, y por sobre todo también ayudarle al profe Landaida, que aparte de que es el técnico de Olimpia, es amigo mío, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y en algún momento analizaste la posibilidad, más allá de esta conclusión que sacás, que hay que quedarse, hay que trabajar, hay que ayudar y hay que sumar? ¿En algún momento se te pasó por la cabeza salir o no fue una posibilidad siquiera? Sí, porque yo tenía como proyecto personal acompañarle a la institución y al club hasta donde lleguemos en Copa Libertadores. Pero sin imaginarme jamás que esto iba a ocurrir de esta manera. Entonces ahí cambia un poco la manera de pensar de uno, ¿verdad? Este momento complicado, un momento que más allá de Copa Libertadores hay que quedarse hasta que esto se reencauce. Uh-huh. O sea, suceda o no el milagro, el miércoles vos te quedás. Sí, claro. Bueno, claro, porque vemos que el problema es más profundo. Ya hoy día se rompió un proyecto. En ningún momento, siempre puede ocurrir, ¿verdad, Chipi? Pero en ningún momento nosotros pensamos
de que esto iba a terminar así, y evidentemente que se pensó de que las grandes cosas se consiguen con proyectos largos, bien trabajados, con paciencia, pero bueno, también se dieron cosas muy radicales, y se creyó que después de un buen debate, un debate muy serio, creo que se hizo bien también, ¿verdad? Y bueno, se aceptó la renuncia del profe. Claro. Cristian, ¿y cómo se sale de esto? Ahora, bueno, Isidro se va a España, ¿hay alguna posibilidad de que otros jugadores se vayan también? ¿Se va a apostar a las formativas? ¿Cómo se levanta este momento? Con trabajo y diciendo la verdad, no hay otra. Hay que trabajar, tenemos muchísimas condiciones, acá no explotó ni una bomba, un tropezón grande, y seguimos con un plantelazo. Lo de Isidro, una cuestión de que el Club Olimpia en sí, entiendo, y yo sé bien esto, ¿verdad? No puede atajar, ¿verdad? Por una cuestión contractual. He sabido que el Club Olimpia necesita también de recursos, así que siempre se dijo la verdad sobre ese tema, ¿verdad? Pero realmente lo de Pita es una cuestión que Olimpia en sí no tiene fuerza de atajar, es una cuestión contractual. Después de Pita no hay nada confirmado, ¿verdad? El plantel está y vamos a seguir peleando con mucho trabajo, humildad y con mucho esfuerzo, ¿verdad? Yo le preguntaba acá a los muchachos, Cristian, ¿no está siendo acaso coherente Brunote, más allá de las puteadas que pueda recibir del hincha de Olimpia, que es de por sí exigente, y cuando los resultados no salen es más exigente aún y se pone como se pone, pero no está siendo coherente acaso con lo expresado ya mucho tiempo atrás, que sin descuidar la parte deportiva, la prioridad era recuperar un poco económicamente al club? No sé si lo sentís de la misma forma. Sí, claro, yo voy a acompañar siempre que haya coherencia, y coincido contigo, ¿verdad? Plenamente, ¿verdad? Lo que pasa es que la presión hoy de todos los hinchas que tienen todo el derecho del mundo a manifestarse es real, ¿verdad? Tienen razón, y cuando el resultado es así, todos queremos estar en la foto del campeonato, ¿verdad? Pero somos pocos, o el dirigente tiene que estar preparado para también estar en el momento difícil, ¿verdad? O si no, es muy fácil, ¿verdad? Muy fácil. Entonces, ser dirigente de un club de fútbol y como de Olimpia es de macho, ¿verdad? Solo estoy en la copa y salgo en la foto, ¿verdad? Y podemos discutir, podemos pelearnos, y tenemos que aguantar, ¿verdad? Podemos no pensar de la misma manera, y bueno, después el club está por encima de todos nosotros. Cristian, Nico, soy un abrazo respetuoso. Gracias, Nico, igualmente para vos. ¿Cuál crees que debe ser la postura del Olimpia en su relacionamiento, para con la APF? Porque es uno de los puntos que el olimpista, no todos, objetan siempre también. Mira, yo estoy convencido, y más que convencido, de que la dirigencia no es fácil para nadie, no importa dónde estés. Estoy convencido que los presidentes de esas instituciones no tienen nada que ver con el error de uno de los colaboradores o trabajadores que están por debajo. No me animaría a hablar más de eso, ¿verdad? Evidentemente que hubieron errores arbitrales importantes que cambiaron el curso de esta historia, ¿verdad? Lastimosamente nos afectó mucho, y bueno, hoy es una realidad, ¿verdad? No me animaría a hablar, no me queda a mí hablar en este momento de eso, porque no soy directivo electo, yo soy un ayudante dentro del departamento deportivo de fútbol. No estoy de acuerdo con los errores gravísimos que nos perjudicaron muchísimo a nosotros, ¿verdad? Que hoy hicieron que inclusive sean un factor importante para que haya ocurrido lo que ocurrió, y bueno, está. Nada, el resto, de vuelta te digo, Nico, trabajar, ¿verdad? Yo sé que puede ser muy temprano todavía, pero ¿apuntaría a la presidencia del Olimpia alguna vez? ¿Está dentro de tus planes o no? Sí, ya lo vengo diciendo hace mucho tiempo, pero no es el momento, ¿verdad? Para nada, ¿verdad? No, para nada. En este momento es un momento complicado del club, que todos saben. El presidente mismo fue muy claro en todo lo que fue diciendo en estos tiempos, y es el momento de unirnos entre todos los olimpistas, ¿verdad? Y bueno, dar nuestro grano de arena donde nos toque estar. Tenemos que estar todos unidos. El problema de la Olimpia sigue siendo muy profundo, es un problema grave económico, por malas decisiones en su momento de la gente que estuvo a cargo, y también por el tema de la pandemia, que no nos ayudó. Era sabido que no es solamente el Olimpia, era el propio Barcelona de España y muchos otros que sabemos están con graves problemas institucionales por culpa de la parte económica. Entonces
es una realidad, ¿verdad? Este momento de pisar tierra, de poner cabeza fría y mucho trabajo y aguantar, ¿verdad? Aguantar siempre y cuando nosotros seamos los que tenemos que ayudar. El día de mañana, si nosotros no somos, bueno, vendrán otros. Pero le toque quien le toque, tiene que entender la situación real en la que se está viviendo. ¿Cómo le va, Cristian? JJ Gómez le saluda. Yo le quiero consultar por... Usted es un hombre de mucha sabiduría en la dirigencia deportiva y siempre apelando a los proyectos. Estoy seguro que por su cabeza no pasaba que salga Orteman. Hay veces que los momentos, las situaciones, como los resultados que se dieron, terminan siendo insostenibles, lamentablemente, en el medio en que nos movemos, porque le tocó justo este recambio y los resultados no se dieron. Ahora, en el caso de la Andaida, todos esperamos que tenga una gran Copa Libertadores y que se dé vuelta ese resultado, que se haga una gran presentación. Pero para el proyecto, ¿cuál es? ¿Es el profe Landaida, su perfil? ¿Se va a buscar qué se va a buscar para definitivamente hacer un trabajo a largo plazo en Olimpia, como para volver a tener un equipo más sostenido competitivamente? Bueno, primero de todo, entender que el miércoles tenemos un partido importante, ¿verdad? Que sabíamos contra quién nos enfrentábamos, que estamos convencidos de que es quizá hoy el mejor club de Sudamérica, con un presupuesto que rondaría los $100 millones al año. Estamos hablando de un presupuesto europeo, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad. Igual yo creo que dentro de todo se compitió muy bien hasta que pasó lo que pasó. Pero tenemos que enfrentar ese partido con toda la hombría y por más que tengamos los problemas que tenemos la obligación, los muchachos más que yo, ¿verdad? Evidentemente, yo cuando digo tenemos, hablo de la institución en sí. Tienen que enfrentar ese partido con todo el peso de lo que es conllevar la remera del Club Olimpia, que es una remera histórica. Entonces vamos a jugar ese partido con fe, ¿verdad? Y eso no evidentemente que es el primer paso, ¿verdad? Lo del profe Landaida por sobre todo yo creo que le va a traer equilibrio y tranquilidad a este momento. Él tiene esas condiciones, esas cualidades, mucho más allá de inclusive lo que tiene mucha capacidad técnica. Es una persona muy bien formada. En Alemania tiene muchísimo currículum en las inferiores, en las selecciones, en varios clubes, y ni qué decir en el Olimpia. Ahora aparte tiene una linda historia, esos 3 partidos que él dirigió, los dirigió muy bien. Y bueno, ya el tiempo dirá al final si se queda por más tiempo o no, ¿verdad? Ahora sí había que a él también darle tranquilidad. Interinar nomás no era coherente, entonces habló con él y se le pidió que se quede hasta diciembre. Y evidentemente si le va bien, yo creo que porque no se puede quedar mucho tiempo más, ¿verdad? Sí, hay que ir paso a paso, ¿verdad? Y como de vuelta, repito, el primer paso es el partido del miércoles. Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo. Vale, igualmente para todos ustedes. Cristian Domínguez, cercano a Miguel Brunotti en la directiva de la Olimpia, no es integrante de la comisión directiva, pero confirma que no se va, que él se queda, y tiró un par de frases interesantes, ¿verdad? Sí. Desde el tema de la directiva, la foto del éxito y no tanto del momento difícil, y coincido un poco con lo que yo les preguntaba hace rato. O sea, yo creo que más allá de la calentura de las derrotas y demás, yo insisto, o sea, le molestará al hincha de Olimpia desde la derrota, perdió un clásico, estaba por eliminarse la Copa Libertadores, su equipo juega mal, cambió técnico, pero yo creo que hay un discurso, insisto, coherente con lo que se dijo desde un principio con Brunote. O sea, Brunote no mintió. Después te puede gustar o no su modo de conducción y sus resultados, pero él dijo, acá la prioridad va a ser lo económico. Pero le cuesta la cabeza a un entrenador. Totalmente. A eso nomás yo voy. Mira, que Orteman le puso, le cuesta la cabeza, renunció, y ahora por eso yo le preguntaba, Orteman como hombre de la casa, por los resultados, puso su cargo a disposición. Claro. Que él pero no fueron hostiles con él, digamos, claro, desde adentro. Totalmente. Desde afuera sí, y el público, bueno, pero cómo es, pero no, el público está, como siempre, tiene que estar, está caliente, perdió y va a estar así. Eso hay que manejarlo, pero con la Andaida va a ser lo mismo. O sea, si es que no se dan los resultados, tiene el mismo plantel, se le va a pita otra vez, se le llaman los jugadores. O sea, por eso lo que dijo, por eso a eso iba mi pregunta, ¿verdad? Yo también ir a dirigir este partido no es fácil. Imagínate, o sea, si te va mal. Claro. No, pero por eso digo, o sea, coincido, le costó un técnico Olimpia, pero es la realidad de hoy y le va a costar otro a lo mejor también, pero hoy esa es la realidad, es
tapar los agujeros económicos. Y le podrá gustar o no al hincha de Olimpia, pero bueno, es esa hoy la realidad que por lo menos yo entiendo así. Más todavía porque pueden seguir saliendo jugadores. El profe Landaida puede armar el equipo que él crea el mejor, pero de 11 jugadores que jueguen el miércoles contra Flamengo se pueden ir 3-4, como nos estaba contando Ariel y Fran. Mucho. Entonces, mucho. Lo que ya se le fue es mucho. Claro, también. Va a jugar con juveniles en gran parte, ¿verdad? Y con los refuerzos que están, y llenará como sea, ¿verdad? Pero Mirá que el tema es la Copa, porque Cerro hasta la fecha pasada no estaban prendidos. O sea, no. Cerro mientras estaba en Copa estaba mal en el campeonato. Libertad sigue estando mal en el campeonato. Se prendió ahora. Claro, se prendió la fecha pasada y hizo un gran clásico. Y había jugado bien ya contra Fluminense y quedó fuera por ese primer partido, por todo lo que todos ya sabemos. Ahora, pero vámonos a hablar de la distracción, lo que significa para nosotros en Paraguay jugar los dos campeonatos. O sea, Olimpia estaba sufriendo en el torneo local, pero jugó cuartos. O sea, cuartos. Cuartos, está jugando. Después de mucho tiempo volvió a cuartos de final. Es lo que le cuesta la cabeza, eso es más lo que yo voy. En la conferencia de prensa, que después de mucho Olimpia volvió a instalarse entre los 8 mejores del continente. Sí. Ahora, un punto importante que remarca Cristian Domínguez sobre el final de la entrevista: lo llamaron a Landaida y lo confirmaron hasta fin de año por lo menos, porque en el ciclo anterior le habían aclarado que era un interinazgo. Sí. ¿Qué pasa? Él llegó, ganó 3 partidos y después trajeron a otro técnico. Sí. Y ahora no. Ahora por lo menos Landaida, aunque sabemos que todo depende de los resultados y de los momentos, Landaida tendrá la garantía, entre comillas, de que tendrá un cierto tiempo de trabajo con un plantel que él no armó. Yo no lo sentí así. Si le va bien, dijo. Si le va bien puede continuar. Está claro que Cristian Domínguez quiere proyectos largos, pero no depende de él es colaborador. Claro. Porque él quería Orteman. Él dijo que Orteman Olimpia no es para cambiar de técnico cada rato, dijo. Pasa que también acá hay una realidad, que los resultados terminan siendo muy duros, ¿verdad? Pero si uno va un poquito más al fondo, que es lo que estábamos hablando nosotros, el tema de los jugadores, los que se fueron hace poquito, la situación del recambio, que por eso ya se sacó o se cansaron en teoría del juego garnero por esa lentitud defensiva que tenía Olimpia a nivel internacional. Eso no lo solucionó ni lo va a solucionar con el plantel que tiene. Un recambio importante que de tiempo. Brian Ojeda no es la frescura física, él es frescura pero con talento, tiene un potencial, pero en característica Olimpia no tiene los velocistas que necesita el fútbol internacional. Hoy Olimpia necesita un pulpito para jugar con Ojeda ahí en la mitad de la cancha. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que le decía Nico? Tiempo de trabajo. Que lo analizaste vos, Jota, la vez pasada cuando yo te preguntaba por el medio de Cerro, y va a tener que jugar pulpito más adelantado, ¿verdad? Me charlaba Nico recién con Alejo también en la previa del programa. Fue el solucionador del problema defensivo, digamos, de Carrascal, o sea, siempre estaba ahí al acecho. Hoy Olimpia no tiene esa figura. Nuestro fútbol es muy competitivo en nuestro ambiente, pero fíjate el gol que le hacen a Luque el primero. ¿Dónde sale el central de Luque? Sale a la mitad de la cancha, Contreras en el fondo, medio al centro, sí, todo muy lindo, pero no estaba el central, no tenía que estar. Venía a un ritmo. Y bueno, Evo mira, tiene 34 años, vino como refuerzo un jugador de 34 años. Que no es culpa de Schuke, que él dentro de lo que le permite su físico hace muy bien, está manejando, Luque anda bien, pero cuando sale y tiene que volver en un partido internacional, tiene que salir a la mitad de la cancha y tiene que volver, no nos alcanza. Lleva eso a 6, 7, 8 clubes. No alcanza. Hacemos la pausa, ahora sí, 12:23. J, perdón, antes. Aquel partido, Pollo Recalde arrancó por izquierda. Pollo, Derlis y Roque arriba. En el 4-4. Rodrigo Rojas y Brian Ojeda. Olimpia San Lorenzo de Landaida estamos hablando. El primer partido de Landaida. Sí. Jugó Pollo a la izquierda. Pollo a la izquierda, campeón. Pollo arrancó a la izquierda, después entró Nico Domingo. Pero Rodrigo y Brian Ojeda fueron el doble 6. Ale Silva por derecha, Roque, Derlis y Pollo a la izquierda. Hacemos la pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Un préstamo para tu primer auto significa
tu independencia y nuevos lugares por conocer. Lo que te pasa a vos, también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú, te acercamos a tu primer auto ofreciéndote préstamos con trámites simples y rápidos. Ingresá a itaú.com.pi y pedilo hoy. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Este finde, el postre lo pedís en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itaú.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Quise. Llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quise, el nuevo queso cremoso para untar Quise Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quise Light. Quise Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quise, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cerdón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Y qué tal tu día, amor? Normal. A las 6 me fui al gym, de ahí pasé por el súper, luego a la ofi, el tráfico horrible, almorcé con Adri y luego me fui a la veterinaria a buscar a Lulú. Ah, y la llevé a dar una vueltita por el parque antes de pasar por lo de mamá. ¡Wow! ¿Qué tomaste hoy? Leche Trébol, la número 1. Lácteos Trébol. Nutre tu día, nutre tus emociones. Trébol, hace mucho somos tu preferida. Hace 10 años somos top of mind. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. Sentí la naturaleza y todo lo que nos brinda. De la madre tierra viene una mezcla especial. Con sabor y confianza te queremos hoy llevar a tu casa, a tu mesa, con la mejor calidad. Arcoiris, el condimento de la vida. Arcoiris, le da sabor a tus comidas. Arcoiris, con sabor y confianza. Arcoiris, es un producto nacional. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena. Picante,
morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Feria online en www.tupi.com.py. Lunes 16 al miércoles 18 de agosto, 72 horas de descuentos imperdibles, únicamente en tu mejor tienda online Tupi. Descubrí y disfruta el mejor precio garantizado con exclusivos descuentos online en los artículos más pedidos para esta temporada. Hacé tu pedido online, ahora más fácil que nunca. Podés acceder a todas las promociones al contado, con todos los medios de pagos o en las cuotas que más te convengan. Si ya sos cliente de Tupi, paga tu primera cuota recién a los 30 días. Compra desde donde estés y llevamos tus pedidos hasta la puerta de tu casa en todo Paraguay. Recordá que también tenés la opción de pasar a retirar en el día de la exclusiva zona pick-up desde la comodidad de tu vehículo. Además, con tu tarjeta de la cooperativa universitaria accedes al precio contado o hasta en 10 cuotas sin intereses. Encontrá tu mejor tienda online, Tupi, los mejores beneficios. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Y bueno, ya el tiempo dirá al final si se queda por más tiempo o no, ¿verdad? Ahora, evidentemente, si le va bien, yo creo que porque no se puede quedar mucho tiempo más, ¿verdad? Sí, hay que ir paso a paso, ¿verdad? Y de vuelta, repito, el primer paso es el partido del miércoles. Bueno, ahí está lo que decía con respecto a Quique Landaída, Cristian Domínguez, dirigente del Olimpia, que finalmente no se va, se queda, y hablaba del trabajo a partir de ahora en la institución. Bueno, ¿por qué ganó el Clásico Cerro? Arranco con vos, Nico, estaba comentando Jota el partido, ya hago la ronda con Fede, con Jota. ¿Por qué lo ganó Cerro? ¿Qué hizo bien Cerro? Olimpia tuvo un primer tiempo interesante, ¿dónde lo corrige Cerro? Todo pasa por la expulsión de Tito. ¿Qué aconteció? Cerro tuvo 3 etapas. Primero supo capear la tormenta, por decir de alguna manera, por darle énfasis, cuando Olimpia fue mejor en la primera etapa. No sufrió el gol que parecía estaba ahí cerca, sí, a favor de Olimpia. Segundo, corrigió su manera de jugar en el segundo tiempo, adelantó más sus líneas, fue más firme en sus decisiones. Carrascal, que está jugando una barbaridad y que tiene un lanzador, ¿cómo se dice? Un hombre con lanza ahí detrás para cuidarle la espalda, como el Pulpito, ¿verdad? Que está muy cerca de él y enseguida resuelve cualquier inconveniente que pueda ocurrir cuando pasa cualquier equipo la mitad de la cancha. Y tercero, que a esa mejoría de Cerro en el comienzo de la segunda etapa hay que agregar la expulsión del Tito Torres. Ahí Olimpia automáticamente retrocedió, sintió el efecto anímicamente Olimpia y se recrudeció cuando Cerro comenzó a mover la pelota, no le encontró la vuelta a Olimpia y vino pronto el primer gol que desarticuló el sistema que preparó defensivamente Olimpia. Esto hay que agregarle el crecimiento futbolístico de jugadores que estaban en un debe, como Carrizo y como Claudio Aquino fundamentalmente, que fueron determinantes para que Cerro gane con holgura el compromiso. ¿Cómo lo viste, Fede? Ganó bien Cerro, me parece que en el balance general fue un justo ganador. La expulsión de Iván Torres facilitó el camino de Cerro Porteño por cómo se presentaba ese partido. Probablemente Olimpia manejó mejor el primer tiempo, pero no dañó arriba. Y en esta clase de partidos se nota que Cerro trajo un muy buen arquero como Jam. No descubrimos nada porque ya había mostrado sus dotes en partidos anteriores, pero es definitivamente un jugador hecho para esta clase de partidos. Cerro, que me da la sensación no tiene aún el plantel titular completo. Se le fue Villasanti, Lucena lesionado, Patiño suspendido, y aún así Chiquiar se le encontró la vuelta. Y por ejemplo encontramos en Carrascal un jugador que va cambiando en cuanto a la agresividad. Por ejemplo, es uno de los factores que habíamos remarcado en los primeros partidos. Es como que decíamos, le falta un poco más de agresividad.
Y le fue agregando eso de a poco al juego, manejó bien los tiempos en la mitad de la cancha. Decía Nico que detrás suyo estaba Pulpito y a su lado también jugó Alan Rodríguez, que no recuerdo algún partido cercano en el que haya aparecido en esa posición. Para mí jugó muy bien. Adorno fue una muy buena aparición y creo que Vargas, creo que Vargas a la izquierda se ganó el puesto. Así como habíamos remarcado a comienzos de la temporada que Alan Rodríguez era el reemplazante de Arzamendia, hoy me da la sensación que Alan o se queda en ese puesto, pasa a ser una alternativa, porque me parece que Vargas es hoy en día el lateral izquierdo de Cerro Porteño. Y por último, los rendimientos altos que se dieron. Muy buen partido de Aquino. Él mismo reconoce que tuvo ciertos bajones en los partidos anteriores, inclusive en la nota final agradece al psicólogo, por ejemplo, del club. Lo mencionó al señor Marcos, quien le ayuda para dejar de lado los pensamientos negativos, decía él. Boselli, nadie va a discutir su capacidad, es un goleador, y Carrizo de a poco está volviendo. Creo que los 2 goles contra Guaireña le hicieron muy bien también para extender este buen momento al Superclásico. Jota. A mí me parece que lo ganó bien Cerro, fue inteligente en entender el momento de Olimpia, venía de un mal momento, de una urgencia de resultado, de haberse abierto contra Flamengo y recibido muchos goles, y el primer tiempo lo esperó. Faltó conexión de Pachi, que el primer tiempo estuvo impreciso, al igual que Aquino, entonces Cerro perdió en esos últimos 10 minutos principalmente de la primera etapa, perdió y dio esa sensación de que Olimpia estaba inclinando la cancha hacia... Pero en el ritmo en que se estaba jugando, como viene jugando Cerro y como viene jugando Olimpia, a la larga Cerro iba a encontrar espacio. Le desgastó, vamos a decir, en ese sentido, porque Cerro no salió a presionarle a lo loco para que Olimpia acelere el juego y aproveche Derly Roque la contundencia. Le esperó el primer tiempo, no muy atrás, pero le terminó esperando. Nunca Boselli y Pachi salieron a presionar a los centrales, le dieron salida, le dieron un cierto manejo. Lo que no tuvo el control total del partido Cerro fue en que Pachi no estuvo en el primer tiempo, se conectó pocas veces. En el segundo sí empezó a tener, más allá, antes de la expulsión de Tito, ya tuvo ese mano a mano tocando entre todos, que Boselli termina definiendo y le saca. El Cerro ya estaba mejor parado antes de la expulsión de Tito. Mejor, sí, ya estaba más dinámico, ya Olimpia había perdido intensidad, ya estaba ganando el medio Cerro, ya Carrascal era manejador de juego porque tenía la descarga de Pachi, que en el primer tiempo no tenía. Le facilitó el camino a esa expulsión, me parece a mí. Después, sí, ahí viene el gol, porque en esa jugada nos cierra... 2 goles seguidos, en menos de 5 minutos marca Cerro. 22-26. Sí. Pero el trámite estaba a favor de Cerro Porteño ya en ese momento. Ya era el que tenía la pelota Cerro y el que esperaba Olimpia. Olimpia estaba lejos de la contra. De hecho, en el gol... es cierto que se ve que Chelo cierra un poco tarde, que la pelota pasa ahí entre el medio, pero en el gol ya Brian Ojeda toreaba, Richard el único que sale a presionar y Derly no cierra, por eso aquí no recibe ahí. Detrás de los volantes era el espacio para aprovechar, porque en algún momento tanto Sosa como Derly iban a dejar de cerrar, porque Huguito Quintana venía casi con Otálvaro para tapar la subida de Vargas. Quintana no cerraba al medio, Quintana trabajaba por raya. Eso muchas veces vos ves Derly era el segundo punta, pero muchas veces ves que Quintana estaba prácticamente frente a Otálvaro por la subida de Vargas y Aquino, y se quedaba un hueco ahí que tenía que bajar Derly para tapar, y cuando Cerro encontró ese espacio ya empezó a manejar la pelota en campo de Olimpia. ¿Coincidió o no con Fede que Vargas se ganó el puesto por izquierda? Desde el segundo tiempo que entró allá en... Vargas viene de una lesión, claro. Vargas viene de una lesión, él entró allá y cambió el partido con su dinámica, y después ya jugó contra Guaireña y ya Aquino se vio distinto, porque hoy Aquino hace 10 metros menos para volver, y eso hace que Aquino reciba mucha más pelota en 3/4, porque hoy Vargas le abre la cancha. Y antes, en ese momento que Arzamendia no era que jugaba Adorno, que jugaba Alan, que no había conexión, Aquino también, que no estaba en un buen momento, él se preocupaba más en venir hacia atrás que en ir a recibir la pelota ya. ¿Qué tiene Vargas que no tenga Rodríguez para esa posición? Vargas es lateral de oficio. Rodríguez tiene que aprender el oficio de defender. Pasa que Rodríguez es muy correcto, por eso es que uno dice, le pone de central y él te va a hacer en el trabajo. Es muy táctico, muy correcto, pero él jugó bien de volante la vez pasada. Para mí,
entre todo lo parejo, gran partido de Carrascal, gran partido de Pulpito, Boselli como siempre correcto, pero yo le saqué figura a Alan porque me parece que si Alan fallaba el resto no iba a funcionar y no tenía cómo solucionar, Chiqui. ¿Cómo iba a solucionar si Alan le fallaba? ¿Quién entraba? No había. Hay un tema... Que fue lo que te pregunté en la previa del partido. ¿Qué haces, Chiqui, si no funciona? Por eso le saqué si figura, no sale. porque funcionó bien. Parecería fácil porque ya se fue, ¿verdad? Pero me animo a decir, es cierto, es jugador de selección. Yo creo que cuando juguemos de vuelta esta eliminatoria, faltan 17 días para el partido con Ecuador, Arzamendia va a ser titular de vuelta. Por lo menos eso es lo que yo creo, pero este muchacho centra mejor que Arzamendi. Sí, no, tiene muchas más características porque él es lateral, sabe cuándo irse y cuándo se va, como Zamudio. Cuando se va se siente, tiene esa aceleración y cruza bien. Ahora, cruza bien, es chiquito, eso nomás que hoy con las pelotas largas en esa Arzamendia pareciera ser un poco más grande. No es que Vargas es lateral. Es lateral. Así sí. como remarcaba Jota, porque ahí tenemos Arzamendia, Alan Rodríguez, que empieza a jugar en ese puesto. Rivas, que creo que también es lateral de Rivas oficio. Muy buen jugador. Sí. Todavía nomás no pero se hizo. Pero Vargas tiene otras características. Tiene el plus de la potencia y la pisadita y es ofensivo, Vargas. Nico Bama ya está pidiendo selección para Vargas. No, le falta todavía Nico. No, le falta todavía. Pero está por buen camino. Sí, muy bueno. buen Porque camino. hablaste de eliminatoria y ya lo candidataste a Vargas a... Es muy bueno. Muy buen camino, ¿no? Y con ese potencial es para la selección, más todavía estando en esa dinámica en Cerro, jugando en un equipo grande, va a tener su chance, pero tiene 2 partidos seguidos de titular, ahora. O sea, y veces hay que darle 10, 15 partidos, ¿verdad? Después se hacen más. Pero es como Pulpito cuando apareció, hay que esperarle para Guarí, ya entraron, salieron, ya viajaron, en cualquier momento algún partidito van a entrar y... Yo te decía en el primer tiempo que Boselli no estaba tocando la pelota. ¿Qué cambió para que Boselli entre un poco más en juego? Pachi. O sea, Pachi fue la clave. Sí, Boselli siempre estuvo ahí, no perdió el orden. Pachi es que Pachi es el pase más, por eso no juega Morales. Pachi es el pase más entre Boselli y los volantes centrales para darle el tiempo al resto del equipo para que ataque. Si no pasa Beto, si no pasa Vargas, Cerro no divide la pelota, un pelotazo no tiró. ¿Cómo lo vieron ustedes a Espínola, al Beto, hablando de selección? A mí me gusta cada vez más, porque juega con desenfado, se dice. Él demasiado sabe lo que tiene que hacer y está muy seguro de que le va a salir bien. El freno que le pone, cuándo meter la diagonal, sabe discernir en qué momento pasar, en qué momento picar, en qué... para mí está en un alza futbolístico muy, muy, muy notorio. Casi marca el tercero él, sí. Aunque ya en ese momento limpia con muchos espacios por la expulsión de Torres y Richard Ortiz. ¿Beto, Jota? Bien, está con Enzo. ¿Pero levantó su nivel? Sí, porque Cerro, ese mal momento de Cerro tuvo mucho que ver con la falta siempre de un central, siempre de un volante y de Arzamendia. O sea, le cambió mucho el circuito. Este Cerro, fíjate que Chiqui en sus declaraciones siempre dice estamos muy cerca del Cerro que salió campeón. Sí. O sea, él idealiza, sigue. Hay veces que la característica de tus jugadores te van cambiando tu estilo de juego, ¿verdad? Los mismos entrenadores en varios equipos juegan a distintas cosas de acuerdo a lo que tienen. Pero acá todavía le siguen sacando el jugo a ese estilo rápido, dinámico, de corte, de salida rápida, de tenencia. Es como que las comparaciones siempre son con ese Cerro que funcionó. Ese Cerro funcionó fue con Pachi, con los 2 volantes dinámicos y con los 2 centrales en mitad de cancha y los 2 laterales que le daban la posibilidad a los extremos de que se metan por dentro. Muchas veces le vimos a Aquino por derecha y a Pachi por izquierda en el segundo tiempo. Y eso no le pasó a Cerro en ese momento de alboroto, de lesiones y compañía. Cerro se puso a 4 ahora de Guaraní. Sí. Estaba de hecho a 4 ganando los 2, se mantuvo esa diferencia, pero ya como tercero. Y novena fecha de Cerro Guaraní. River está con 10, uno por encima de Cerro. Y Sol de América se viene un partidazo el sábado porque Sol está con 8,
Cerro con 9 y juegan este sábado. Y hay dos partidos más ¿Dónde que juegan pueden, ese partido? que pueden Sol cambiar Cerro? justamente la historia, que pueden marcar definitivamente la historia. Luqueño recibe a Olimpia y Guaraní a Libertad. No, esta fecha hay 3 partidos. Luqueño Olimpia, el domingo Libertad Guaraní, o Guaraní Libertad en verdad. El lunes va a ser. El lunes Guaraní, y Libertad. sábado Guaraní Libertad lunes. Sol Cerro. Sí. Libertad Sí. está con otra cosa y el que sacó ventaja y está bien es Guaraní. O sea, Guaraní es el equipo, viste que siempre hay un equipo sólido que le sale todo bien. Guaraní está muy bien. Guaraní hoy sacó 4 puntos. Guaraní es el equipo sólido hoy. Cerro ahora arrancó. Guaireña, el clásico, le da una fuerza. Ya no tiene distracción de copa. Pero Guaraní está muy bien. Y mira que Libertad, más allá de estar distraído con Santos el jueves, está con 4 puntos. O sea, necesita frenarle a Guaraní y sumar. Libertad no ganó hasta 6. ahora en el torneo local. Empató 4. 4 empates y una derrota tiene. Pierde con Guaraní, se le va el torneo. No, se le va. Ahí ya no hay. Se va. Mira que está 13 contra 4. O sea, debería ganar para ponerse a 6. Si pierde, está frito. No. Está frito. O sea, Libertad, este es un partido, insisto, más allá del partido del jueves, tiene Santos por Copa Sudamericana, tiene que, además, bueno, cómo terminó ese partido, tiene que dar un poco vuelta a la historia, pero está ahí, al filo en el campeonato, igual que Olimpia. Olimpia no le gana a Luqueño el domingo y está complicadísimo. Guaraní se le puede ir a 13 puntos. O sea, es muchísimo. Sí. Más los otros equipos que están arriba. Cerro ya le va a sacar, podría ir a 12, le podría sacar 9. Y en el acumulativo, si Olimpia no gana el siguiente partido, y por ejemplo, Nacional juega contra Guaireña, si Nacional gana y Olimpia no lo hace, Nacional lo va a superar y lo va a mandar a Olimpia al quinto lugar. Quedaría hasta fuera de la Copa. Fuera de zona de Libertadores. Así es. Complicado está. Ahora, bueno, tiene técnico nuevo, habrá que ver cómo le da vuelta. ¿Qué hace el Andaida ahí? Prepárame el primer gol de Cerro y lo de chiquiarse chiquitito, Cristian, antes de ir a la pausa. Nico. Antes, justamente, hola a todos. Es bueno sanear el club económicamente, pero no hay que dejar de lado lo deportivo. Un club como Olimpia nunca, si desea priorizar lo económico, que juegue con la reserva nomás ya, dice este amigo. Y el 117 quiere que, o sea, él cree que hay un movimiento de socios del Olimpia que va a reclamar a Trovato que se haga cargo de lo económico. No sé cómo se hace eso, pero por lo menos él dice esto, reclamando que por culpa de Trovato, más allá de los títulos obtenidos, dejó la deuda que está porque inquietando a Olimpia. Hay que ver cuál es el nivel de deudas de los demás clubes. Brunote era su tesorero. Pero Brunote era su tesorero y Cristian volvió a hablar de eso. Dijo, esto es de la dirigencia anterior. O sea, volvió a manifestar en la nota. Ahora, ¿cuál sería el inconveniente interno del que habló Cristian Domínguez en la nota? Porque él dice, hay un inconveniente interno, una diferencia entre quienes estábamos en el departamento de fútbol, que no la voy a decir al aire. ¿Es simplemente una diferencia futbolística o va más allá de eso? No. Hay todavía hay de todo. Hay todavía gente de la directiva de Trovato. Sí. Ese es el tema. A ver, lo de Olimpia es proyecto deportivo. O sea, Olimpia estaba, dijimos, con Garnero, sacó 4 títulos y esa continuidad, ya con la conducción de Gorosito, vino un 5º título. Le fue mal en lo internacional, sí, pero Olimpia eligió jugadores que estaban de vuelta de Europa. Y dentro de eso, la frescura que le fueron saliendo. Eri López se fue, por ejemplo. No hizo un equipo fuerte en Bareté que le alcanzaba acá. Y llegó un momento que no encontró el pasa Jota que en Olimpia se armó como una especie de difícil es lo que pasa allá adentro. En Olimpia se armó una claque muy fuerte en la era del Trovato, o sea, en la era de los nuevos dirigentes. Sí. Ahí se metió, digamos, Marcos Kanner, ¿verdad? Que era el que ya estuvo en dirigencias anteriores, pero después eran todos nuevos, hasta los de más avanzada edad, como el caso de Balota, pero eran todos nuevos, digamos, de la directiva, de la confianza de Trovato, que básicamente tiraron muchos mensajes a directivas anteriores de que ellos eran los salvadores de Olimpia y de que todo lo que se había hecho hasta ahí estaba mal, ¿verdad? Se creó un clima para con la hinchada y hasta habían ciertas divisiones donde el que más o menos criticaba a Olimpia por poco era el diablo, ¿verdad? O sea, era un clima muy, muy difícil de sostenerse, creo.
se sostuvo hasta las victorias. Es más, hasta cuando no salían las cosas en Copa Libertadores venían los palos. Pero era más o menos, acá si vos no pagás tu cuota y si no nos bancás, no sos olimpistas, más o menos era el tema. Y no es así. O sea, vos por más que seas campeón, que estés haciendo bien las cosas, siempre hay cosas por mejorar y la crítica siempre es buena, ¿verdad? Pero esas no eran quizás bienvenidas en ese entonces creo que se creó una división. Olimpia siempre estuvo dividido, ¿verdad? Antes, en otra época, Nico, vos podrás hablar mejor, eran de tal familia contra tal familia, y siempre hubo ese tipo de cosas y siempre va a haber. Pero fue muy fuerte esa separación que hubo de los nuevos directivos del Olimpia, los Trovato, los Fanego, los Mura, ¿verdad? Que también está renunciante, de la dirigencia de Trovato, para con los demás, ¿verdad? Por lo menos uno desde afuera lo veía así, ¿verdad? El tema es que ahora el momento no es el mismo, y los que quedaron ahí, los que no eran tan cercanos a Trovato, Brunote era tesorero, ahora evidentemente no era tan cercano como algunos otros, ¿verdad? No era Brunote no estaba en las decisiones futbolísticas. No estaba, o sea, él no era hombre fuerte de la directiva. Yo no sé si hacían un asado de miércoles a la noche después de festejar un triunfo, estaba Brunote en el asado. Sinceramente, no lo sé. Creo que estaban otros. Estaba Trovato, estaba Fanego, estaba Tony Mura, estaba Kanner, que siempre estuvo ahí. Y la influencia del apellido Domínguez todavía. Y ahora no sé si aparece Cristian, o sea, Brunote. ¿Qué dice Cristian Domínguez? Yo fui invitado de Brunote, dice. Y la hermana también está en la directiva. Bueno, pero la hermana ya estaba en la época de Trovato. Te digo nomás. Pero no tenía mucha influencia. Para reforzar nomás lo que está diciendo, yo no sé si dentro de 5 años Brunote deja de ser presidente del Olimpia, y si hay una situación, aniversario de Olimpia o Olimpia conquista algo importante, yo no sé si le vamos a llamar a Brunote, le vamos a seguir llamando a Valdo Domínguez. O le vamos a seguir llamando al ingeniero carísimo, ¿verdad? No, situaciones así. Y aunque muchos no quieran creer, el acercamiento del presidente Brunote a la Asociación Paraguaya de Fútbol también molesta a algunos olimpistas. Totalmente. ¿Verdad? Ese es un factor que muchos dicen, pero es así. Es el tema, por eso le pregunté a Cristian y ese es uno de los motivos principales de crítica. Claro, atiendan lo que dice él. No siempre, ¿cómo que dijo? No siempre el presidente tiene la culpa de los errores de los otros, dice. Que yo creo que es apuntando al departamento de árbitros. ¿O no? Sí, por los errores arbitrales dijo en un momento. Pero ahí se habló de Conmebol. Creo. Se habló del partido Flamengo. Y días atrás Brunote dio a entender que esta serie contra Flamengo está perdida. Sí. Ni siquiera dio a entender, dijo, ya está, ya cumplimos, llegamos hasta cuartos de final y esto terminó. Fue una declaración que también generó críticas. Sí, es que quieras o no es así, o sea, no decir lo contrario es mentira. Ahora, que después el milagro del fútbol te permite hacer 4 goles en Brasil y bueno, está bien, le ganaste a lo imposible, pero decir otra cosa me parece que no sé, yo por lo menos no. Si soy hincha de Olimpia y escucho al presidente diciendo no tenemos chance de ganar, pará un poco. ¿Qué me vas a contar? Estamos 4 goles abajo, tenemos que hacer 4 goles en Brasil, no. Ahora, que se dé es un milagro, es una epopeya, no es la realidad. Se puede dar, claro que se puede dar. Ahora, no es una cuestión real hoy en día. Hacemos la pausa. 9:48 dice Chipi, bienvenido con tu anécdota de tu vacación en Tokio. Vamos al gol de Cerro. Dame el primero, Cristian, por favor. Un poco de chiqui, hacemos la pausa y ya venimos. Dale. Pecho en la mitad de la cancha, tocando, descargando para quién, para que la tenga ahora Carrizo, metió para Aquino al medio, buena bola, rebotó, le quedó a Mauro Boselli, va, gol,
Cerrato tuvo mano a mano, la había sacado. Muy bien Aguilar al córner. Arrancó la jugada por el medio, le quedó Aquino, metió un pase en cortada. Rebotó en Chelo Estigarribia, lo asistió por allí a Mauro Boselli. Y Mauro esta vez se encontró de vuelta cara a cara con el arquero Aguilar y la puso por abajo al palo derecho de Alfredo para poner el 1-0 de la noche. Gana Cerro Porteño en para 1 y gana allí en Casa de Olimpia. Gana el clásico. Mauro Boselli la acomodó con la parte exterior del pie derecho y definió con la parte interna del mismo para decretar el 1-0 de la noche. Gana Cerro Porteño allí en para 1 y de visita en casa ajena. Por ahora abre la puerta de la cocina Mauro Boselli y se mete con todo y define ante el arquero Aguilar, que hace rato le había tapado una. Cerro se queda con el clásico por ahora, mete a la Pantera a la cancha, pero antes Mauro Boselli define el primero de la noche. Cerro 1, Olimpia 0. Mauro Boselli lo hizo. 22 minutos del segundo tiempo del partido. Qué gran definición del argentino hoy, capitán de Cerro Porteño. Decíamos que ese espacio siempre lo tuvo Cerro a falta de los volantes, no tenía precisión, se conectaron con precisión. Fue Pachi el que arranca la jugada, le da ese balón a Aquino, arranca Pachi para el medio, también hace el movimiento Boselli y Enzo, arrancaron todos al área. El pase fue bueno del Claudio Aquino para que el rebote le quede al argentino, no se apuró nunca, se acomodó, definió un palo. Es el 1-0 de Cerro por Mauro Boselli. Por muchos momentos fue un partido muy parejo, especialmente en el primer tiempo, con pocas chances, con muchos acercamientos, con algunos acercamientos nuestros y no pudiendo terminar bien la jugada, y ellos tuvieron una chance aquella con Derli a espalda de Luis, de Vargas, y que Jan defendió bien. Después en el segundo tiempo creo que encontramos los espacios, fuimos más prácticos, terminamos mejor la jugada, algo que habíamos recalcado bastante a los muchachos en el entretiempo, y fuimos felices en poder terminar, ser bien prácticos para concluir la jugada de gol que tuvimos. Ariel Insfran, Radio Unión 800 AM. ¿Por dónde pasó este triunfo? ¿Cuál fue la virtud de su equipo? Nosotros venimos en crecimiento, comenzamos la participación en Copa y el campeonato con dificultad en cuanto a ritmo, a dinámica y la intensidad que normalmente el equipo está acostumbrado a ofrecernos. Los mismos entrenamientos en las últimas 2-3 semanas habían mejorado mucho. Eso nos da la sensación ya de mejoría también en los partidos oficiales. Hoy confiábamos mucho que si le dábamos ese nuestro toque, digámosle, nuestra forma de jugar, intentar imponer eso ante el tradicional rival, nos iba a generar espacios, y yo creo que eso fue lo que ocurrió en el partido. El mejoramiento de Cerro Porteño en la segunda etapa en parte se debió a que volvieron a encontrarse esas pequeñas sociedades que lo caracterizaban. Sí, la vuelta de Pachi al equipo y que Claudio haya levantado también de rendimiento, el propio Mauro que se está juntando, entendiéndose mejor con ellos, el buen pase de Rafa, que Alan haya podido entender bien qué necesitábamos de él, acabó también eso, yo creo, facilitando y armando esos pequeños grupos de juego, digámoslo, en sectores para poder prevalecer, y que sean pases filtrados que pudieran forzar un poco y agarrar de frente a nuestros jugadores a la defensa rival. ¿Le gustó el mediocampo de su equipo al no contar con un 6 clásico, o pondría otro volante para el siguiente partido? Sí, me gustó bastante. Lo habíamos, al decidirnos a poner a Alan ahí en los entrenamientos que tuvimos, en todo ello se comportó él en gran forma, juntándose, asociándose y alternando también defensiva y ofensivamente con Rafa, y nos agradó mucho. Ahora hay que esperar con la vuelta de Ángel, comenzó a entrenar ya normal con el grupo a partir de ayer, ver cómo comienza la semana y optar cómo armamos el equipo para el partido contra Sol de América. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas.
Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Feria online en www.tupi.com.py. Lunes 16 al miércoles 18 de agosto, 72 horas de descuentos imperdibles, únicamente en tu mejor tienda online Tupi. Descubrí y disfruta el mejor precio garantizado con exclusivos descuentos online en los artículos más pedidos para esta temporada. Hacé tu pedido online, ahora más fácil que nunca. Podés acceder a todas las promociones al contado, con todos los medios de pagos o en las cuotas que más te convengan. Si ya sos cliente de Tupi, paga tu primera cuota recién a los 30 días. Compra desde donde estés y llevamos tus pedidos hasta la puerta de tu casa en todo Paraguay. Recordá que también tenés la opción de pasar a retirar en el día de la exclusiva zona pick-up desde la comodidad de tu vehículo. Además, con tu tarjeta de la cooperativa universitaria accedes al precio contado o hasta en 10 cuotas sin intereses. Encontrá tu mejor tienda online, Tupi, los mejores beneficios. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Bueno, ganó Cerro también el clásico femenino, ganó el día de hoy, ganaba 3-0, ¿cómo terminó? 3-0. 3-0 en primera. En para uno metió 4. Amara Zafón, mirá vos, Juan Olimpia, nuestra ex compañera. Ganó Cerro 3-0. El último clásico, una jugadora había hecho 4 goles. El último había ganado 4-0. En cancha Olimpia. Amada Peralta, que luego fue transferida a Independiente Santa Fe. Allí juega con Fanny Gauto, quien es también una de las referentes de este deporte. Ahora, qué lindo ver el partido en la Nueva Olla. Ahí estaban pasando recién en vivo, en la Nueva Olla, en la cancha central, con televisación. Quizás se debería buscar un mejor horario, ¿verdad? Porque lunes a las 10 de la mañana. Lunes a las 10 de la mañana complicado. No atrae mucho. Pero un mejor horario se le busca, se le da un poco la vuelta al tema y se puede potenciar eso. Que me parece muy interesante que se pueda lograr. Bueno, Guaraní, muchachos, el puntero del campeonato, arrancó con todo el equipo de Juguero. Muchos dicen, no, pero así nomás luego arranca el equipo de Juguero, después hay que ver. Pero está ahí Guaraní, está jugando bien, está ganando. Y por ahora es puntero del campeonato. ¿Cómo lo viste a Guaraní, Nico? Muy bien. La respuesta de los jugadores es notable, por eso hablamos 2 veces, hablamos con Juguero y siempre nos inclinábamos justamente hacia la respuesta que le están dando algunos jugadores, algunos que creíamos que ya no iban a tener, ¿verdad? Principalmente de Fernández Cedrés, que quería salir, era la información que teníamos, pero cuando se truncó la posibilidad de ir a Cerro, él se prendió de vuelta. Le costó un poquito, pero es uno de los
factores determinantes. Lástima que se lesionó de vuelta, pero hay otros jugadores que están subiendo su nivel futbolístico. Lo de Florentino es impresionante lo que está jugando. Después de mucho tiempo estamos viendo en el fútbol paraguayo, y creo que todos, exagerando, tenemos que cuidarle a Florentín, porque después de mucho, yo particularmente estoy viendo el centrocampista que elabora justamente la jugada y pisa el área para cerrar, para finalizar. Yo creo que él sí podría o debería estar en la consideración de Berizzo para los partidos de septiembre. Basta. Mira, que demeritar lo que yo dije hace rato. Marcelo González, ¿cómo estás? Un abrazo. Buenas tardes, ¿qué tal, Chiqui? Un abrazo para vos y para tu compañera ahí en la mesa. Bien, Marcelo, felicitaciones por este momento, por el gol. Contanos, ¿qué análisis haces de la victoria ayer frente al Sportivo Luqueño? Muchas gracias. Sí, en lo personal, contento de poder volver a marcar con esta camiseta, ¿verdad? Muy contento, ¿verdad? Y también la victoria importante para nosotros, ¿verdad? En una cancha donde Luque siempre se hace fuerte, era un rival a tener cuidado, y creo que ayer el equipo hizo un buen trabajo, se demostró lo que venimos haciendo cada semana, lo que quiere el profe, y eso es importante para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo se conectó tan rápido eso? La idea del profe con lo que ustedes pueden hacer en el campo de juego. ¿Cómo se dio tan rápido esa conexión y cómo es que lo llevaron adelante tan rápidamente? Y la mayoría también ya le conocen al profe, ¿verdad? En la forma en cómo trabaja, en lo que quiere siempre, el funcionamiento del equipo, también en sí. El Guaraní siempre le vino bien también al profe, y cada uno se mentalizó también en la idea del profe, ¿verdad? Y venimos trabajando ya también hace un buen tiempo. Creo que estamos haciendo bien las cosas y queremos tratar de seguir por esta senda, tratar de pelear el campeonato bien arriba. Y la exigencia de cada uno de ustedes también. Saben que si es que pierden la posibilidad de jugar, hay otro que entra y juega en el mismo nivel o mejor. Ayer, por ejemplo, no sé si fue en el 2-0 o en el 3-0 ya, alguien se equivocó en la decisión, en un contragolpe creo que fue, y Jubero le mostró la cámara y se enojó muchísimo, como si fuera que estaban perdiendo 1-0 o el partido estaba 0-0. Entonces, así como él pide exigencia, también ustedes se metieron en la cabeza eso mismo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, el profe siempre exige a cada uno a dar lo mejor, ¿verdad? Tratar de mejorar siempre. Creo que eso es también mérito del profe, ¿verdad? De trabajar siempre, la misma actitud, la misma gana de siempre con trabajo, y creo que este es el camino, ¿verdad? Ayer, por más que, como vos estás diciendo, se venía ganando, pero el profe siempre pide que el orden y el funcionamiento del equipo, que es lo importante, ¿verdad? Para demostrar y seguir peleando ahí arriba. Es muy temprano, pero sueñan con el campeonato, ¿no? Con ser campeones. Sí, la verdad que sí, es muy temprano, pero también sabemos que estamos en un club grande, que Guaraní también tienen que pelear cosas importantes, pelear ahí arriba, y estamos mentalizados en el partido tras partido y tratar de dar una alegría al fin del año. Sin duda, sin duda. Bueno, Chelito, a partir de ahora se viene un rival complicado el lunes, hay una semana de preparación para jugar ante Libertad, es un partido siempre que el hincha quiere ganar, o no sé si quiere ganar tanto como no quiere perder, ¿verdad? De frente a un rival que se volvió un clásico. ¿Qué podés visualizar más allá de que Libertad tiene un partido pendiente el jueves por Copa Sudamericana? Sí, la verdad que sí, un partido más que importante, ¿verdad? Por lo que estamos pasando los dos, pero también sabemos que un partido aparte, como este también se volvió hace tiempo ya un clásico, ¿verdad? Era un partido muy importante, muy difícil, ¿verdad? Por más que Libertad tenga un partido entre semanas, sabemos del plantel, de la calidad de jugadores que tiene, y sea quien juegue, va a ser un partido muy duro, y nosotros tenemos que tratar de estar bien nuevamente, estar concentrados, de mentalizarnos y de tratar de hacer nuestro juego, lo que venimos haciendo partido tras partido. Correcto. Bueno, Chelito, te mando un abrazo, gracias por el tiempo, muy amable.
No, gracias a vos, saludos para vos y para tu compañera ahí. Allí está Marcelo González. ¿Cómo lo ves a Guaraní, Cota? Perdón, Fede, antes. Guaraní sumó 13 de 15 puntos posibles en el comienzo del torneo. 4 ¿Empató victorias y un empate contra Nacional en la fecha 3. Había ganado los 2 primeros partidos, empató contra Nacional y luego hiló de vuelta 2 victorias consecutivas, contra Olimpia y contra Luqueño. La cantidad de goles que tiene impresionante, 14 goles. Pero el mejor dato es los goles que no tiene. 15 tiene. 15. Menos 4, o sea, más 11 positivos, sí. Impresionante. En 5 fechas le hicieron 4 goles. Ese, porque hay veces que vos tenés una gran cantidad de goles a favor. ¿Qué decía Jota, perdón? Que tiene pocos goles en contra también, sí. Bueno, que eso también es un buen detalle. ¿Y cómo lo ves? ¿Es un equipo sólido? ¿Es un equipo que está para pelear el campeonato? ¿Es un equipo que no se va? No es casualidad que esté acá, más allá del arranque de los equipos de jugadores que suelen arrancar de esta manera. ¿Lo ves bien? Y sí, por ese detalle, porque tiene pocos goles en contra, es importantísimo. O sea, uno ve, recién decía General Caballero, se le fue a todos. General Caballero Mallorquín tiene 23 partidos y tiene 40 y tantos goles, 42, tiene 17 en contra nomás. En 23 partidos hicieron 17 o 19 goles en contra, menos del promedio. O sea, hay más partidos con el arco en cero. Y eso te da, Ameliano está ahí peleando, y Ameliano tiene 35 no sé cuántos goles, pero tiene 30 y no sé cuántos goles en contra también. Entonces te genera una inestabilidad que no sabes si te va a alcanzar o no, ¿verdad? Cerro, hablábamos, Libertad, que es otra cosa preocupante, que no hace goles, por eso no gana, pero le están haciendo pocos goles. O sea, ahora 12 le hizo 3, hasta antes de eso tenía 3 goles en 4 fechas, menos del promedio. Cerro llega al clásico sin hacer la gran campaña, pero le hicieron un solo gol en contra en 5 partidos. Entonces te da una sensación de que vos te falta meter nomás, vos estás en el partido. Olimpia llegó al partido del clásico con 9 goles en contra. Sí. Es mucho en 5 partidos. Más. Claro. Si hoy gana Tacuarí va a ser segundo. Sí. Tacuarí, como tiene por ejemplo su promedio, eso pues te da inestabilidad, pues, porque Tacuarí hubo un momento que le hicieron muchos goles y te genera, después hay rachas donde ganar, pero cuando tu equipo es sólido defensivamente, estás más cerca de hacer una Nacional. En esta etapa del campeonato pasado Nacional ni figuraba, sí. Pero Nacional venía, empataba, no le hacían goles, ¿te acuerdas? Después empezó a ganar y peleó el campeonato. Menos 1 tiene Tacuarí, que sí. Como decía Nico, hoy gana y pasa a ser segundo, aguardando también el partido de Independiente de Camporal. Sí, pero es en cantidad de goles el dato de Fede, ¿sabe por qué? Claro, porque 29 goles a favor, está. 30 en contra. Ahí está. Estamos hablando de 23 partidos jugados. 22 en el caso de Tacuarí. Tiene 30 goles en 22 fechas. Mucho, más de un... O sea, sí o sí te hacen un gol por partido. Sí. Y General Caballero tiene 45 goles a favor y 23 en contra. 23 en 23 partidos. Promedio 0, o sea, promedio 1 gol por partido. O sea, 22 es la diferencia de goles de General Caballero. ¿Cuántos partidos se juegan en total? ¿Cuántas fechas son? 10, ¿falta mucho? 17 más 17, 34. ¿Y cuál es el equipo que menos cantidad de goles encajados Resistencia, tiene? Gran trabajo de Resistencia, tiene 16, 17 goles. No sé si cambió en esta última ¿Y cómo fecha. está en la tabla? Resistencia está segundo hoy. Ayer ganó 4-0 Iteño, está segundo. Cambio de técnico porque no ganaba, pero mira la campaña que hacía, o sea, gran trabajo de Carlos Recalde, era el entrenador. Y ahora está Pablo Caballero. Más 10 tiene en total Resistencia. Sí, pero es en la cantidad de goles en contra. Porque 17, hay veces que eso siempre tenía juguero, muchos goles, pero muchos goles en contra también. Entonces vos tenés más 10, pero te hicieron muchos goles. Y eso es lo que te da la irregularidad de la campaña. Normalmente. Que después te termina sacando el... Claro. Pero después se termina consolidando eso y te quedas fuera del campeonato si no corregís, ¿verdad? Si no corregís, sí. Bueno, antes de ir a la pausa, penúltima pausa, ¿qué viste el fin de semana? ¿Viste el partidazo? Vi que estabas tuiteando United contra Sí, lo del Manchester. ¿Qué hizo Pogba? Qué goleada. Ojo PSG, ¿no? Pogba jugó el mejor partido de su vida. Todos hablaron bien. Tremendo lo que jugó. ¿Sí? Terrible lo que jugó Pogba. Y cuando él quiere jugar, cuando él está ahí, cuando no está fiaca, es determinante para el juego del Manchester. Se lucen los otros, pero él es tremendo. Ojo con esos primeros minutos para el espectáculo, ida y vuelta espectacular, ¿verdad? Al estilo Bielsa y al estilo inglés, ¿verdad? Del Manchester
United que no venía últimamente jugando bien, pero la verdad que ofreció un espectáculo muy bueno el sábado. Y después, bueno, además goleó 5-1. ¿Qué ibas a decir? Saludo para Carlitos Torreani. Nos dice que Amada Peralta es la hermana de Amadito. De Amado Peralta, el utilero eterno, muy querido en Cerro Porteño. Un abrazo a Torreani. ¿Le parece a mi abuelo que le ponía el mismo nombre a su hijo y a su hija? Copa Paraguay está ganando el Mariscal Estigarribia de Pedro Juan Caballero. Le está ganando 1-0 a San Lorenzo. Se juega en este momento. ¿Sería el clásico de 2 de mayo, por ejemplo, o no? ¿O es un equipo de menor? No estoy seguro, creo que sí. Creo que son los dos equipos tradicionales de Pedro Juan. El Mariscal Estigarribia, que si no me equivoco ya es la segunda edición en la que participa de la Copa Paraguay, le está ganando 1-0 a San Lorenzo. Gol de Rudy Fernández, minuto 11 del primer tiempo. A las 15 está previsto el partido entre 24 de junio de San Juan Bautista Misiones y 2 de mayo. La jornada de hoy se lleva a cabo en el río Parapití de Pedro Juan Caballero. Estamos viendo las imágenes, qué increíble lo que está pasando en Afganistán, ¿verdad? Hay muchas personas que mueren caídas del avión, ¿verdad? Qué terrible. Ya 20 años. No había más lugar para algunos dentro del avión y algunos se tomaban de la rueda, de la ala del avión y caían por el camino. Qué locura. Qué desesperación va de eso. No, desesperación. Y 20 años después toman el poder, ¿verdad? Los talibanes. Qué increíble la falta de reacción de los Estados Unidos y de todas las fuerzas europeas, ¿verdad? Que durante tantos años controlaron esta situación. Yo creo que hubo ellos subestimaron, ¿verdad? Con el entrenamiento que hicieron a casi 300.000 de los suyos. Los talibanes son cerca de 60.000, 70.000 y se calcula más o menos, ¿verdad? Y con todo este entrenamiento que han hecho durante tantos años, los talibanes estaban escondiditos en las montañas, como se dice, ¿verdad? Y no pararon de crecer y de hacerse fuertes, y llegó el momento de la debilidad del enemigo, vieron que había blanco suficiente y atacaron todas las ciudades. Esto es una avanzada de hace varios días, ¿verdad? Ya tomaron la capital, ya tomaron el gobierno, el presidente rajó del país, y increíble, le insisto, la falta de reacción, ¿verdad? Además, la plata que invirtió Estados Unidos, por ejemplo, en estos años, 89 mil millones de dólares, si mal no le digo, no sé si estoy haciendo mal en el cálculo, ¿verdad? Pero de la plata de lo económico, pero desde que acabaron con ellos en el 2001, después de lo de las Torres Gemelas, cuando los talibanes eran el poder en Afganistán y fueron en busca de Al Qaeda, finalmente Bin Laden cae 10 años después, fue encontrado en otro país. Pero ellos habían derrotado a los talibanes. Los talibanes, lo que pasó fue que no se rindieron del todo. Ellos se siguieron reagrupando en las montañas. Y siguieron potenciándose, ¿verdad? Y muchos dicen, bueno, acá evidentemente hubo subestimaron, hubo una creencia de que lo que ya habían entrenado allí era suficiente para sostener el país y que no vuelvan a tomar los talibanes, y ya muchos de los soldados entrenados por los Estados Unidos y los demás países de la famosa aquella coalición, ¿verdad? Muchos se sacaron del uniforme y rajaron, ¿verdad? O simplemente. Y ahora, bueno, hay una preocupación importante. ¿Qué va a pasar con las mujeres? ¿Volverá el régimen quedan prácticamente sin derechos, ni siquiera pueden ir a la escuela? En su momento iban hasta los 10 años, obligadas a usar toda la vestimenta. Hay que ver. Ellos están brindando notas incluso a los medios internacionales, dicen que la situación va a estar controlada y va a ser pacífica, o sea que no hay por qué desesperarse. El tema es que no creen mucho en ese discurso. Hay que ver, 20 años después, habían caído después del hecho de las Torres, insisto, y 20 años después vuelven a tomar el poder y crea una zozobra tremenda, porque sobre todo la gente, bueno, cree que va a volver a perder su libertad. De hecho, por ejemplo, ahora en los Juegos Paralímpicos de Tokio, que empiezan ahora el 24, tenían que ir unos deportistas de Afganistán y ya uno quedó fuera. Y es lo que más están mostrando como fotografía, por ejemplo, porque muestran la época de las libertades con las mujeres con minifalda, con faldas y cosas por el estilo, y que hoy puede cambiar totalmente eso. Y muchos le culpan a Biden. A Biden, sí.
Hay que ver. Bueno, ahora ya en la época de Trump se había anunciado que se iban a retirar las tropas y el ejército y demás, pero claro, quedó en manos de Biden. Hay que ver cuál va a ser el futuro, pero complicado, difícil, pero terribles son las imágenes, realmente. Sí. Pucha, dice, estamos en el pleno 2021 y todavía vivimos esto, ¿verdad? Qué toda la ideología hay que respetar, pero ¿cómo entender esta? O sea, es abuso por todos lados. Totalmente. O sea, ¿cómo haces? No, Jota, no es imposible respetar. Por eso es que es increíble cómo dejaron que esto tan rápidamente, en una cuestión de días, se desbarate el trabajo de 20 años, ¿verdad? Porque realmente lo que se logró con esto es que Afganistán sea un pueblo más libre, mucho más libre. Y ahora el miedo es ese, volver a la doctrina de los talibanes, muy extremista por cierto, sí. Y muy violenta, porque se hablaban habían castigos públicos, azotes públicos, si robar, a ver, robar está mal, ¿verdad? Pero era lo mínimo que te hacían era cortarte el dedo, o sea, sí. Definitivamente es una doctrina muy violenta. Sí, Nico, antes de ir a la pausa. La nota internacional me parece del fin de semana, más de lo desastroso del mundo Boca en estos días y que está destartalando todo. Plaza Colonia campeón en Uruguay. Ni Peñarol, ni Nacional, ni los otros equipos que estaban ahí permanentemente. Entonces, el 29 de mayo del 2016... y el 15 de agosto de 2021 son fechas que ya están marcadas a fuego en la historia de Plaza Colonia, un club fundado en abril. Pero conocido Plaza Colonia, 2017. O sea, sí. Creo que ya compitió en torneo. En Copa Sudamericana. Sí, Copa Sudamericana. 2017. Y había ganado ya un título, pero no uno absoluto, porque allí Nico citaba la fecha 2016. Sí. Se había quedado con uno de los títulos. Así mismo es. Bueno, hacemos la pausa, la última, sí, y venimos para despedir. A ver, dale. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. A Cayetana se le heló la sangre. Su alma ya estaba fundida en la luz, en el canto de los pájaros. De levantar pesas de vértigo que la habían ayudado a sacudirse de los hombros la pobreza. Lo que acabas de escuchar son fragmentos de Ya no hay lugar, de Karen Colmán, El viejo señor obispo, de Augusto Roa Bastos, Esta zanja está ocupada, de Raquel Sayer. Cuando la obra de un escritor se conecta con la de otro, crea un legado eterno. Inscribite al Premio Itaú de Cuento Digital en www.premioitaú.org. Escribir es vivir para siempre. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer.